cierto?, el tener que entrar con tanto detalle ahora a la revisión de esos mismos aspectos. Pero sí dijimos, ¿no es cierto?, y eso es bueno retener y recordar ahora que estamos concluyendo este juicio oral, que los acusadores pretenderían, y de hecho pretendieron, y hasta hace poco en sus alegatos de clausura han insistido, en darle un alcance desmedido, vago e indeterminado a los tipos delictivos del artículo 53 particularmente, y los tipos de manipulación bursátil, buscando fórmulas, si se quiere, omnicomprensivas y por lo mismo casi mágicas que envuelven todo a merced del arbitrio del órgano persecutor. Y básicamente lo que decíamos en ese momento, su señoría, era que arrancaban de una definición precisa y clara del delito del que trata este juicio, el delito de manipulación bursátil. ¿Y cómo hacían esto o cómo pretendían hacer esto los acusadores y cómo hemos visto que en definitiva lo han hecho? Mediante la alteración de lo que denominamos el nomen juris, la denominación en definitiva del tipo penal, fue la primera estrategia que utilizaron. En segundo lugar, la dilución del bien jurídico en unas fórmulas, ¿no es cierto?, ambiguas, amplias, inabordables. En principio, ¿no es cierto?, se nos habló de las clausuras de la confianza en el mercado, se nos habló de la transparencia. Y en tercer lugar, de una cosa que ha quedado bastante en evidencia ya a estas alturas, porque nadie se hizo cargo realmente de esto, de la lectura conjunta de ambos incisos del artículo 53. Es decir, de alguna manera se tomó el inciso primero y el inciso segundo como si se tratara de un solo gran tipo penal y por lo tanto se ha acusado al señor Aldo Mota por realizar o incurrir en conductas, ¿no es cierto?, de operaciones ficticias, engañosas, fraudulentas. Se utilizaron todos los verbos rectores que estaban en las distintas tipos de figuras sin hacer ningún tipo de matiz dogmático, sin hacer ningún tipo de análisis que pudiera un poco clarificar a estos efectos. En cuanto a la nomenclatura, parece bastante evidente, su señoría, que estamos ante delitos de manipulación bursátil y, de hecho, en la propia apertura, el Ministerio Público se preocupó de decir también que iba a corregir la acusación en una parte, dijeron, que me interesa, que era básicamente donde se denominaba, ¿no es cierto?, el tipo de manipulación bursátil para tratar de reemplazarlo por esta lógica o esta idea de un tipo penal que atentara contra el mercado en términos generales, de manera de incorporar una especie de cláusula general antifraudes, en definitiva. Planteamiento que en el fondo tenía por objeto, de una u otra manera, ampliar después, vamos a ver, ¿no es cierto?, un poco la interpretación del bien jurídico. Entonces, ¿de qué se trata, su señoría, en definitiva? ¿Es que acaso estos dos incisos del artículo 53 del Código Penal son una especie de código penal bursátil omnicomprensivo y que podría sostener todo tipo de acusaciones por parte del Ministerio Público? A nosotros nos parece, la verdad, que es un camino bastante poco prolífico, afecta la subsunción que se requiere ahora, ¿no es cierto?, la adecuación típica que se requiere indagar ahora, ¿no es cierto?, a la hora de pronunciarse la respectiva sentencia. No se puede, en aras de la confianza y la transparencia, bajo el paraguas de una cláusula general antifraude, colocar como un baremo infinitas alternativas, en definitiva, que puedan reconducir, ¿no es cierto?, a la decisión adjudicadora hacia cualquier destino. Efectivamente, requerimos hacernos cargo, en definitiva, de una reconstrucción del tipo penal que tenga sentido, que tenga utilidad y que recoja, en definitiva, cabalmente lo que el legislador ha pretendido. Y por lo tanto, la lectura indiferenciada del tipo penal poco ayuda en ese sentido. Y por lo tanto también, para reconstruir en definitiva este tipo penal y alcanzar la correcta hermenéutica, alcanzar la correcta interpretación del respectivo tipo penal, debemos en primer lugar precisar necesariamente cuál es el objeto de protección, es decir, el bien jurídico protegido en la prohibición del artículo 53, su señoría. Y en esta tarea, a diferencia de lo que planteó el querellante, señor Lobos, no nos estamos refiriendo a la exclusiva protección de bienes jurídicos. Nosotros no planteamos, su señoría, la ausencia de un bien jurídico a efectos de efectuar una crítica de política criminal. Nuestro argumento aludió, en definitiva, solo a la función hermenéutica del bien jurídico como ratio legis, en definitiva, de los diversos tipos. La determinación, como señala, de hecho, el profesor Klaus Roxin en su parte general, página 54, del sentido y fin de las concretas normas del derecho penal. Pues bien, en contra entonces de esta orientación vaga y acomodaticia en que se sustentan los acusadores, la doctrina nacional
no lo sostenemos nosotros, la doctrina nacional se encuentra conteste en atribuir a la prohibición del artículo 53 un objeto de protección, su señoría, preciso y determinado. La doctrina en forma consistente. Londoño, Echeverry, Verónica Rosenbluth, Jean-Pierre Matus están contestes en la razón de la prohibición del artículo 53 y que esta razón no es otra que la de proscribir las conductas orientadas a una alteración artificial del precio de mercado de un valor. Y en ese sentido es que esta defensa, su señoría, afirma la existencia del bien jurídico protegido preciso y determinado, que consiste en el valor informativo de los precios del mercado, en tanto, y esto es relevante, su señoría, características valiosas del mercado de valores, entendido como mecanismo de inversión que requiere efectivamente confianza y transparencia para su adecuado funcionamiento. Pero bajo este contexto, la aludida confianza de los inversionistas adquiere una concreción útil, su señoría. Es decir, adquiere una adecuada interpretación del artículo 53. Es decir, el valor informativo de los precios del mercado es el que se concadena, en definitiva, con estos bienes difusos, si se quiere, o amplios, ambiguos, omnicomprensivos como, ¿no es cierto?, confianza o como transparencia que aquí se ha alegado. En efecto, su señoría, tanto el mercado de valores tiene como función esencial la distribución de los recursos desde el ahorrante hacia el emisor y, por tanto, la confianza del inversionista, indudablemente que es relevante y así lo recoge, por ejemplo, don Jean-Pierre Matus. Él habla, ¿no es cierto?, que en un mercado eficiente los precios reflejan la información agregada y recolectada por todos los participantes del mercado. Y se nos contestaba en los primeros días de las clausuras que quizás este entonces no era un mercado perfecto, que quizás era un mercado imperfecto, y se acudía a algunos economistas, y se citaba, ¿no es cierto?, al señor Thaler, un premio Nobel, y se citaba también a Stiglitz para hablar de mercados imperfectos desde el punto de vista de la formación de precios. Su señoría, cuando no nos acompañan los hechos, cuando no nos acompaña el derecho, a veces hay que acudir a la economía, pero peor aún, también acudieron a la psicología. Daniel Kahneman es un psicólogo que se preocupa de la economía del comportamiento para intentar sostener, en definitiva, este bien jurídico omnicomprensivo. Por lo tanto, es la relevancia del precio justificada en su carácter informativo lo que, en definitiva, tiene que tener, ¿no es cierto?, la base de estas conductas antimanipulativas que están contempladas dentro de los tipos penales hoy día del artículo 52 y del artículo 53 en ambos incisos. En este sentido, el profesor Londoño de la Universidad Diego Portales, por ejemplo, señala que los artículos 52 y 53 se explicarían y coordinarían únicamente para dar cobertura a todas las formas de manipulación del mercado de valores conocidas en la literatura y en la praxis. Se descarta, por tanto, su rendimiento para la prohibición y tipificación de conductas no directamente dirigidas al trastocamiento, en definitiva, del precio de mercado. Esto lo dice Londoño en un artículo que se denomina que prohíben los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, reconstrucción dogmática de las figuras de manipulación de mercado en el derecho chileno, publicado en Política Criminal, volumen 12, número 24. Es decir, esta comprensión antimanipulativa de las prohibiciones de los artículos 52 y 53 es la que aquí es relevante. Y no solo lo dice Londoño, porque alguien podría decir, bueno, Londoño es un profesor algo más joven, ¿no es cierto?, de una generación de grandes nuevos penalistas que surgen en nuestro país. Ya lo decía el profesor Echeverry, nuestro maestro. El profesor Echeverry, precisamente, en forma inequívoca, confiere a dichas disposiciones un alcance antimanipulativo en relación a la formación de precios, dice en el mismo sentido que la alteración de precios del artículo 285. Esto está en Derecho Penal, parte especial del profesor Echeverry, ¿no es cierto?, en el tomo 4. Y dice el profesor Echeverry, son prescripciones más minuciosas que las del Código, pero que se refieren a la misma finalidad, alterar artificialmente el precio resultante de las libres transacciones del mercado de valores. Otra contribución la hace Verónica Rosenbluth en un artículo denominado Caso Schwager, publicado en la revista del Ministerio Público y en el cual, digamos, en la época que ella se desempeñaba como asesora en estas materias del Ministerio Público propiamente tal. Y lo mismo nos dijo en estrados, incluso hasta un economista, el señor Jorge Quiroz, que lo entendió en ese momento bastante bien. De hecho, tan evidente es esta naturaleza antimanipulativa que mira hacia los precios en el mercado, que el perito dio un ejemplo, si su señoría recuerda, más o menos reciente, del año 2016, respecto de las transacciones, decía, realizadas con el fin de evadir el pago de una patente municipal. Y en ese momento,
mencionó que eso se llevó al Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio. Y en el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio se estableció que esto simplemente era una mala práctica, pero no se habló del artículo 53, dijo. ¿Y por qué no se habló del artículo 53? Porque no hay distorsión de precios. En consecuencia, su señoría, la doctrina opta, en este caso, se opone, más que optar, a esta tentación que nos ofrecen los acusadores de abandonar toda precisión respecto del bien jurídico en aras de un objeto de protección definido, el valor informativo de los precios. Si no, el tipo penal se habría llamado de desconfianza bursátil, de falta de transparencia bursátil, de simulación bursátil, de cláusula general antifraude bursátil, etcétera, su señoría. La verdad, el querellante Lobos plantea un ejemplo a este respecto, o una situación que era particularmente interesante o nos llama la atención como objeción a la interpretación que hacemos de que tiene que existir un bien jurídico protegido en la lógica hermenéutica que debe guiar teleológicamente el análisis de los tipos penales. Y entonces dijo, ¿qué sentido tendría, ¿no es cierto?, que el artículo 52, me parece que era 53, perdón, dijera que se cubrían también un dato regulativo, las transacciones realizadas fuera de bolsa. O sea, decía, como ampara, como la figura consagra también la situación de operaciones que se realizan o transacciones que se realizan fuera de bolsa, ello daría cuenta de transacciones que no serían idóneas para incidir en la formación del precio. La verdad, su señoría, es que esto no solo lo rebate Londoño claramente también en el texto al que he hecho referencia, sino que quiero explicarlo en términos muy simples y sencillos para desvirtuar en la práctica una aseveración que realmente no tiene ningún asidero concreto. ¿De qué se trata una operación, en definitiva, que se realiza fuera de, en el fondo, de bolsa? Básicamente, por ejemplo, y nos lo explicaba el perito Adeodato de la Vega, cuando buscó, ¿se acuerdan?, las cascadas comparadas, dijo, tenemos que buscar alguna que se parezca. Y entonces fueron a Almendral, y dijeron Almendral S.A., ¿no es cierto?, como grupo controlador aguas arriba de Entel. Y nos señalaron entonces, y él explica en su declaración detalladamente, que Almendral posee el 99,9% de Almendral Telecomunicaciones S.A., que dice es una sociedad anónima cerrada y que está excepcionalmente registrada en la bolsa. Y luego agrega, de Almendral Telecomunicaciones S.A. cuelga Altel Limitada, con un 99,99%, que posee el 54,7% de Entel Chile S.A., que es el activo subyacente. Ese fue el ejemplo que nos propuso el perito de cargo, señor Adeodato de la Vega. Bueno, ¿qué ocurre si alguien decide hoy día, el grupo que controla Altel Limitada, que tiene el 99% de Altel Limitada, enajenar las acciones de esta sociedad de responsabilidad limitada en forma ficticia, en forma engañosa o fraudulenta, como está en el inciso segundo? No puede incurrir en una conducta manipulativa desde el punto de vista de la capacidad informativa de los precios que tiene esa conducta. Se publica en los diarios, se hace público que cambió el controlador, en definitiva, en una parte, o en uno de esos cortafuegos, como se construyen estas otras cascadas que no son comparables a la sociedad Soquimich, donde la sociedad cerrada está aguas arriba completamente, sino que acá está en el punto intermedio, igual como pasa con ILC, con Habitat. Recuerda, tenía también en medio del holding, también tenía sociedades anónimas cerradas que no están bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros de la Comisión de Mercado Financiero. Bueno, si se produce una transacción de este tipo, que naturalmente se realiza fuera de bolsa, naturalmente el potencial manipulativo e informativo es equivalente al de aquellas que se realizan en bolsa. Es decir, el legislador de 1980 cumplió, digamos, con hacerse cargo de todas las hipótesis en ese sentido de potenciales, ¿no es cierto?, manipulaciones que tuvieran la idoneidad manipulativa a este respecto. Dicho esto, su señoría, recordará que también en el alegato de apertura aludíamos a la historia de la ley y también mi distinguido contradictor quiso hacer una suerte de contraste con el alcance, básicamente, de cómo se recogía esto. Si recordamos, su señoría, el artículo 48, en definitiva, tenía las tres hipótesis, y solo lo voy a decir muy sucintamente. Decía, primero, nosotros, la regulación vigente, que hoy día está en dos disposiciones, estaba toda contenida dentro del artículo 48. Y el cambio principal que experimentó
este artículo 48 es que aquella prohibición de las actividades de estabilización de precios que se encontraban originalmente implícitas en la prohibición de transacciones ficticias y o realizadas por medios engañosos o fraudulentos, es posteriormente regulada en forma independiente en el artículo 52, junto con la excepción general de estabilizaciones que están autorizadas por ley. Y luego, en razón de ello, la conclusión resulta evidente. Para el legislador, la estabilización de precios, conducta evidentemente manipulativa, se encontraba implícita en la prohibición que actualmente está regulada en los incisos primero y segundo del artículo 53. ¿Por qué? Porque lo tenía todo considerado dentro del artículo 48 y la excepción la colocaba, ¿no es cierto?, en el inciso tercero del original artículo 48. Por lo tanto, no creo que corresponda atribuir a dicha disposición la función de una cláusula general que castigue cualquier conducta defraudatoria. Luego, su señoría, se nos dice que la estructura delictiva del delito, en definitiva, de mera actividad y de peligro abstracto, tendría ciertos obstáculos normativos y la dogmática y la doctrina abonarían una tesis según la cual, en definitiva, no sería válida lo que postuló esta defensa en el alegato de apertura y que vamos a repetir o dar por recursivo ahora. La verdad, su señoría, nosotros primero nunca, naturalmente, hemos discutido entre esta defensa y los acusadores, yo creo que estemos dentro o frente a delitos de mera actividad y de peligro abstracto. Pero, sin embargo, lo que hemos dicho, y en eso queremos ser extraordinariamente claros nuevamente, es que un delito sea de peligro abstracto no implica que cualquier conducta sea subsumible en el tipo, pues se requiere una idoneidad manipulativa ex ante. Y dicha idoneidad manipulativa ex ante es simplemente la cualidad de la acción de potencialmente alterar el precio de mercado de un valor y de ese modo la oferta y la demanda sobre él, afectando con ello la confianza, como hemos dicho, en el mercado de valores. Por lo tanto, la protección del artículo 52 y el artículo 53, que es el que nos interesa, en tanto delito de peligro abstracto, exige una conducta objetivamente idónea para manipular precios desde esta perspectiva ex ante. Y si la acción es inidónea, ella es, en consecuencia, su señoría, impune, aunque se resista mi distinguido contradictor. Y esto se repite de una u otra forma en mucha doctrina y en mucha jurisprudencia. No quiero abrumar en este sentido al tribunal, pero hay un caso de especial importancia por lo afirmado por mi distinguido contradictor que tengo que hacerme cargo en esta audiencia. El querellante Lobos nos ha acusado de citar incorrectamente al maestro Roxin, y eso no es efectivo, su señoría. Lo que hace el querellante Lobos es confundir las exigencias del delito de peligro abstracto, que es el punto planteado por nuestra defensa desde el día 1 en los alegatos de apertura, con el rendimiento del bien jurídico como mandato del legislador en su función crítica o límite. Es decir, todas las referencias que hace el querellante Lobos son a ese fin, en cuanto bien jurídico como instrumento, dice, de crítica legislativa, nos decía en la audiencia, como él lo llamó. Pero acá no estamos, su señoría, frente al Tribunal Constitucional, ni estamos planteando la inaplicabilidad del artículo 53, ni estamos planteando nada que se le parezca. Por el contrario, estamos planteando una lectura del artículo 53 del Código de la Ley de Mercado de Valores que sea en una clave anclada justamente en la constitucionalidad. Si planteáramos o pensáramos que el tipo penal es inconstitucional, estaríamos derechamente planteándolo, en definitiva, en otra sede. Acá de lo que se trata es de una interpretación que sea sistemática en ese sentido, que sea coherente y que resulte constitucionalmente rendidora. Y por lo tanto, su señoría, desde ese punto, hay que estarse, en definitiva, a una interpretación correcta de la ley del bien jurídico protegido como elemento nuevamente de interpretación, y voy a volver sobre esto. Entonces, ¿qué nos dice Roxin sobre los delitos de peligro? Porque eso es lo que nosotros planteamos, su señoría. Ya en su segunda edición, la que está traducida al español, Roxin señalaba en la página 410 que las conductas totalmente no peligrosas, lo voy a citar textual, no menoscaban la seguridad, por lo que también desde el punto de vista de esta concepción subsiste el problema de una interpretación restrictiva del tipo. Y hace referencia a la jurisprudencia que señala que se puede negar el peligro abstracto en caso que la situación real esté absolutamente excluida una puesta en peligro a la vida humana. Segunda edición, texto de Roxin, traducida en su oportunidad.
Pero, su señoría, hay una cuarta, como decía el profesor Soto, hay una tercera y cuarta edición de Roxin. En la cuarta edición alemana del año 2006, que no está traducida al español, agrega un nuevo párrafo donde derechamente dice, y aquí la traducción es nuestra, que se puede pensar en muchos otros casos en que tiene cabida una reducción teleológica del tipo penal, porque un peligro para el bien jurídico queda definitivamente descartado. Esa es la traducción del párrafo que agrega Roxin en su cuarta edición y que, por supuesto, se omitió en la audiencia pasada. Por lo tanto, su señoría, si hablamos de peligro abstracto, lo sostenido por esta defensa es absolutamente correcto. La posición de Roxin, de Klaus Roxin, es la falta de punibilidad de un delito de peligro abstracto cuando el peligro para el bien queda definitivamente descartado. Esto creo que lo hemos demostrado largamente, su señoría, en este juicio. Las operaciones no solo fueron normales, no solo se sujetaron en términos de habitualidad de la bolsa, las operaciones se sujetaron a la normativa bursátil en su conjunto y se transaron a precio de mercado, por lo tanto, la aptitud, la idoneidad para atentar contra el bien jurídico protegido, la distorsión de precio del mercado, que es lo que busca precaver, en definitiva, la figura, la conducta del artículo 53, queda claramente demostrado. También así lo dice Santiago Mirpuig, que lo citamos en nuestros alegatos de apertura, quien derechamente, ¿no es cierto?, plantea que respecto a la tipicidad de los delitos de peligro abstractos, no subsiste si se prueba que en el caso concreto quedó excluido de antemano la peligrosidad que se supone inherente a la acción. También citamos en su momento a Politov y Matus en nuestros alegatos de apertura, y en ese momento nos citamos a Enrique Cury por una curiosa, una omisión en la premura también del alegato de apertura. ¿Qué dice el maestro Cury, su señoría, a este respecto? Como lo que la ley prohíbe es la ejecución de una acción peligrosa, falta la tipicidad cuando la que se realiza ha perdido ese significado, porque fue orientada con cuidado, esto es, evidenciando una voluntad de evitación manifestada exteriormente. Así, la cuestión no radica en la prueba de peligro, sino en la de la peligrosidad intrínseca de la acción, señala el maestro Cury. Y nuevamente, su señoría, si lo piensa, a la luz del alegato que me antecedió en estrados de mi colega Marcelo Sanfeliu, las conductas que realizó, el cuidado, el esmero de don Aldo Mota para cumplir a cabalidad con los requerimientos que le proponían sus asesores legales, sus asesores financieros o contables, sus asesores tributarios, Ernst & Young, la forma en que se fue implementando, que hilvanadamente fue resumiendo el abogado Sanfeliu, dan cuenta de medidas, de conductas que se realizaron con todo el debido cuidado. Y también lo decía el gerente general de Banchile cuando explicaba también la forma en que al mercado se introducía, en definitiva, este paquete de acciones, ¿no es cierto?, mediante órdenes fragmentadas en lugar de un paquete grande que pudiera generar señales indebidas. Otra afirmación que hizo el abogado del querellante Lobos fue cuestionar la visión del profesor Juan Luis Modolel. La verdad, su señoría, es que creo haber dejado a defectus videndi el artículo en su momento completo, que se llama Buscamos una interpretación, el tipo objetivo en los delitos de mera actividad en política criminal, volumen 11, número 22, y el profesor Modolel también es extraordinariamente claro y se hace cargo en su conjunto de lo que aseveramos en ese momento, en cuanto a sostener que en caso que se trate de un tipo penal de mera actividad y de peligro abstracto, debe analizarse igualmente a partir de un punto de vista ex ante, si la conducta es estadísticamente peligrosa. No voy a entrar en el análisis y en el debate de qué implica que la conducta sea estadísticamente peligrosa, pero está bastante claro, incluso a la luz de la poca y escasa, si es que no nula, jurisprudencia incluso respecto de este tipo de penal, que estamos hablando de situaciones extraordinariamente inusuales, poco frecuentes en el mercado, y estamos hablando a la vez, desde un punto de vista también de riesgo estadístico, que es difícil deducir ese riesgo estadístico de conductas que son normales y habituales, como señalaba el perito señor Quirós, y de conductas que a su vez, en definitiva, cumplen a cabalidad con toda la normativa, la extensa normativa bursátil. Y su señoría, también dijimos que no solo en esto nos acompaña la doctrina, sino que también nos acompaña la jurisprudencia nacional, que ha sido enfática en exigir la idoneidad en estos ámbitos. Nosotros efectivamente citamos ejemplos
de la ley de porte y tenencia de armas de fuego y de la ley sobre tráfico de estupefacientes, que por supuesto no los vamos a repetir en esta ocasión. Pero ahí se trató de hacer un juego por parte del abogado del señor Lobo, por la vía de sostener en definitiva que la ley de control de armas no es, como nosotros dijo, tiene un elemento normativo del tipo, dijo, que era la arma de fuego. Entonces, a partir de ese elemento normativo, él creía que se podía excluir este análisis que apuntaba a la idoneidad en definitiva de la conducta ex ante. La verdad, su señoría, es que esta es una pequeña trampa al introducir este elemento normativo del tipo dentro de la figura del análisis, porque, por ejemplo, un arma antigua que ya no se puede disparar no deja de ser un arma de fuego. Es decir, podemos sacarlo de este análisis. Es un arma de fuego que no funciona simplemente. Y por lo tanto, la pregunta que debe hacerse al intérprete nuevamente es si esa arma que no funciona, en definitiva, tiene la idoneidad, la aptitud ex ante para poder poner en peligro algunos de los bienes jurídicos que pudieran estar, ¿no es cierto?, subsumidos dentro de los tipos de porte y tenencia de armas de fuego. De hecho, toda esa jurisprudencia que en ese momento citamos, ¿no es cierto?, en el fondo, y que se acompaña y que normalmente refiere el caso de lo que se sostiene a este respecto Politov y Matus, señalan que en el fondo de prescindir de la pregunta acerca de la realidad del peligro significaría que en base a una presumptio juris et de jure de la peligrosidad del comportamiento, y eso sí pugnaría en su sentido constitucional. Por lo tanto, su señoría, afirmar que el delito es un delito de peligro abstracto no constituye una carta abierta, y esto es lo que queremos dejar muy en claro a esta audiencia, a la punibilidad de cualquier conducta que formalmente coincida con la descripción típica. Por el contrario, el delito de peligro abstracto, su señoría, no impide la exclusión de la punibilidad de comportamientos inidóneos o inocuos para poner en peligro o lesionar el bien jurídico protegido. En eso consiste, de hecho, su antijuridicidad material, que en el caso del artículo 53 se traduce en una exigencia de idoneidad manipulativa ex ante para distorsionar el precio de mercado. La verdad, su señoría, es que podría extenderme bastante más en estos razonamientos respecto de la figura del tipo del artículo 53. Pero quiero ser bastante preciso en un par de aspectos antes de ir cerrando o clausurando lo que ya a esta altura es una larga jornada y largas jornadas de debate. Hay un error de derecho privado, fíjese bien lo que va a decir su señoría, en el análisis de cómo se construye también la imputación por parte, en definitiva, del Ministerio Público. La verdad que para plantear la inexistencia del ánimo de adquirir o enajenar en el fondo del dominio de las acciones, se parte de un error gravísimo en la imputación. Se parte del error de suponer que en un contrato de compra-venta, como ocurre con las acciones, el ánimo, la intención de enajenar o adquirir estaría en la compra-venta, en circunstancias que todos sabemos que de la compra-venta solo nace la obligación y el modo de adquirir es la tradición. Y se nos va a decir que la tradición está en el artículo 670, su señoría. Y también nosotros les vamos a replicar que nosotros leímos el documento número 25, donde se explicaba cómo operaba la tradición en materia de mercado de valores, un documento de la defensa en el último día de la prueba. Pero por sobre todas las cosas, esto está regulado, además, en su señoría, la ley de sociedades anónimas, el artículo 38 de su reglamento, en el artículo 2, inciso primero, perdón, de la ley de sociedades anónimas, en el artículo 38 de su reglamento, y en la remisión que hace a la ley 18.876, que es una de las formas para efectuar la tradición de las acciones en el depósito central del valor, del cual nos hablaron en muchas ocasiones los expertos, en definitiva, de la bolsa. Por lo tanto, ante la ausencia de un elemento que no es propio de las operaciones de compra-venta, sino que constituye un requisito exclusivo del acto de tradición, que en todo caso acreditamos que se perfeccionó a cabalidad, no puede pretenderse, en definitiva, que con este acto, que no es propio, sino que es de la tradición, que la compraventa solo genera obligaciones, no puede pretenderse postular que existen compraventa de acciones sin el ánimo y sin la intención de enajenar o adquirir el dominio, porque pugnaría, en definitiva, contra las más elementales normas, en definitiva, del derecho privado, en el cual se tiene que anclar necesariamente la interpretación de esa imputación o proposición
imputativa que hace el Ministerio Público. El desacierto en este sentido de los acusadores es bastante patente y es bastante insalvable, porque se ha pretendido construir un caso, en este caso, el carácter ficticio de una operación de compraventa, atribuyéndole a ese acto, la compraventa, un requisito que no es propio de él, una exigencia subjetiva que es impropia del contrato de compraventa. Por lo tanto, aquí hay un error desde una triple perspectiva: penal, bursátil y civil. Un caso error que, si se consideran las normas extrapenales que regulan los actos, deberían llevar en este sentido, naturalmente, también a deslindar cualquier posibilidad de hacerse cargo de esa teoría de la imputación. Su señoría, con todo, el otro error que conviene relevar a estas alturas en la propuesta interpretativa que en definitiva se nos formula, radica en el hecho de pretender dar por sentado, ¿no es cierto?, que a partir de la proposición voluntarista, que se trataría de una transacción ficticia, eso satisfacería completamente los presupuestos o agotaría todo el sentido, en definitiva, antinormativo de la conducta descrita particularmente en el artículo 53, inciso primero. No nos explicitan mucho, como he dicho, ¿no es cierto? Siempre hablan del 53 en ambos incisos y por lo tanto uno tiene que hacerse cargo un poco de decodificar lo que se promueve. Y entonces la pregunta es si el carácter ficticio, asumiendo este supuesto carácter ficticio de la operación, agotaría el carácter o el sentido antinormativo de la conducta. Y la respuesta, su señoría, es negativa, pues como indicamos ya en nuestra apertura, el 53 número 1 no es un delito de mera simulación, sino que un delito de manipulación bursátil. Y es necesario, pero no suficiente, el carácter ficticio. La punibilidad de la manipulación bursátil también exige que sea la transacción ficticia, entonces materialmente antijurídica. Y eso es lo que exige, en definitiva, que la conducta tenga esta idoneidad manipulativa ex ante en términos de poder afectar materialmente y distorsionar, en definitiva, los precios del mercado. En el fondo, su señoría, la antijuricidad material del artículo 53, número 1, no debe buscarse en el carácter ficticio de la transacción al modo de un contrato simulado, sino que en la idoneidad manipulativa que expresa la transacción ficticia para distorsionar el precio de mercado. Solo esa interpretación, su señoría, permite distinguir la conducta típica del 53, inciso primero, de un mero contrato simulado como el del artículo 471, número 2. No existe otra posibilidad interpretativa que sea concordante con este sentido. Por lo tanto, su señoría, incorporar el precio de mercado, que es lo que hemos visto en todas las operaciones que se nos han cuestionado, al final es antinómico con la idea, la propuesta de manipular, en definitiva, el precio del mercado. Ni el mercado ni los inversionistas han recibido señales idóneas para distorsionar hacia el alza o a la baja el valor de la acción. Y por lo tanto, las operaciones no tienen ninguna trascendencia, en definitiva, manipulativa. De hecho, el testigo Bulnes, y creo que en esto fue muy interesante lo que dijo, recordará que contraexaminado por la defensa respecto del impacto que podían tener las utilidades en el precio de la acción en relación al análisis de la información que hacían los inversionistas especializados y el mercado, en definitiva, reconoció que en el caso de las acciones de una sociedad de inversiones, que es el caso de las sociedades que acá están involucradas, ellas se consideran a valor de mercado, no a valor histórico, y por ende, cuando se venden a valor de mercado, no genera impacto en el precio, por cuanto se trata de un valor que ya está asumido, en definitiva, por el mercado. 10 minutos, abogado. Sí, estoy claro, señor. Muchas gracias. Por lo mismo, su señoría, en el fondo parece indispensable que no dejarse seducir por la lógica de una interpretación literal reduccionista en los términos, extensiva, esto es una paradoja, y a la vez reduccionista que propone el colega, mi distinguido contradictor, el señor Soto. ¿Y por qué digo esto, señoría? Porque lo que está detrás del argumento del querellante Soto, en sus propios términos, es la noción de que el intérprete nos dijo no podía ir más allá de la ley y por lo tanto no podía introducir exigencias que no estaban en el texto. Pero este es un razonamiento, su señoría, que excluiría del derecho penal toda interpretación teleológica conforme al bien jurídico protegido en un sentido restringido. En este sentido, el tenor literal, su señoría, marca el límite de la interpretación, pero lo que no explica el querellante Lobos es que ese límite es para un intento de aplicación analógica del tipo penal, no para una interpretación restrictiva de él, y aquí está la trampa argumental que hemos tratado de develar
a este respecto. Cuando nosotros decimos que tenemos que identificar teleológicamente el bien jurídico, en este caso la alteración artificial del precio para poder determinar si hay antijuridicidad material, para determinar si existe idoneidad ex ante de las conductas realizadas, lo hacemos en la lógica de que el tipo penal, en definitiva, tiene que encontrar un cierto contorno, un cierto límite, que el legislador pudo no haberlo expresado completamente, pero naturalmente una interpretación restrictiva del mismo, acudiendo a ese bien jurídico, es indudablemente la interpretación que más se conforma a la vez a la Constitución, porque concilia, en el fondo, la constitucionalidad, un delito de peligro abstracto, con este tipo de interpretación. Entonces, dicho lo anterior, su señoría, porque en realidad podría extenderme bastante más y no es posible, no cabe sino concluir nuestras alegaciones haciendo presente a su señoría que como relató con mucha profusión el abogado Sanfeliu, aquí el Ministerio Público no ha aprobado ninguno de los acertos, en realidad, a lo largo de los 6 meses, por los cuales ha pretendido buscar la responsabilidad penal de nuestro representado en estos casos. No probó que las utilidades generadas tuvieran el carácter de ficticio, no probó que haya existido una pérdida financiera, no probó, en el fondo, este concierto previo. En general, no probó nada de cada uno de los acertos y no los voy a repetir en honor al tiempo. Y creemos que, muy por el contrario, nosotros sí acreditamos una tesis refutatoria que, como yo decía ayer, a propósito de la revalorización del patrimonio, y como decía ayer citando a la profesora Daniela Acatino, esa tesis refutatoria, ¿no es cierto?, instala decididamente no solo la duda razonable de acuerdo al artículo 340, sino que, en definitiva, no ha podido ser derrotada por las pruebas del Ministerio Público. Pasó lo que nosotros sostuvimos, su señoría. Por supuesto, en el juicio, si recuerda el alegato de apertura, propusimos y sostuvimos que nunca íbamos a conocer al señor Lobos. Termina el juicio y no hemos conocido efectivamente al señor Lobos. Su señoría, si el Ministerio Público no ha superado el estándar de la duda razonable y no ha demostrado que los hechos tengan el carácter de delictivo, por lo que, de acuerdo al artículo 340, en armonía con los principios de legalidad o reserva y el principio de tipicidad, este tribunal debe necesariamente absolver de todos los cargos formulados a nuestro representado Aldo Mota Camp. Hemos llegado al final del juicio y la posición de mi representado, cuya inocencia se presume, su señoría, o de nuestro representado, cuya inocencia se presume, está cólume. Se observa que la acusación, o de la acusación, realmente, ya a estas alturas, su señoría, no queda nada. Prácticamente todo, ¿no es cierto? Yo hacía la analogía con las olas, el mar se lo ha llevado todo a partir de estas fallas geológicas, y cada una de las piezas de este rompecabezas que conformaba la acusación se han ido entonces cayendo una a una. En el alegato de apertura cité, y lo voy a repetir ahora, un texto de Chambers citado en Horvitz y López y que creo que lúcidamente siempre refleja, y siempre es bueno recordarlo a la hora de un alegato de estas características. Los juicios criminales son búsquedas unilaterales de la verdad que responden a una pregunta. ¿Qué es el imputado con certeza culpable? Si la respuesta es sí, el imputado, su señoría, es condenado. Si la respuesta es probablemente sí, posiblemente no, o cualquier otra distinta, de un inequívoco sí, el imputado, su señoría, debe necesariamente ser absuelto. Recordará, su señoría, estoy absolutamente terminando, que al concluir nuestra apertura, cité ese hermoso libro, y lo recordó Habitat, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, donde relataba el pueblo de Baracoa y decía que había una luz llamada farola que no iluminaba, un cerro llamado yunque que no forjaba y un río llamado miel que no era dulce. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de este juicio. No se ha forjado nada, no se ha iluminado nada. Este efecto gaslighting que describíamos ayer ha quedado más que evidente y, por lo tanto, solo cabe, respetando incluso el fallo de la excelentísima Corte Suprema en cuanto a no alejarse de los vicios, de la acusación y no dejarse seducir por los vicios y las grietas geológicas que esta contiene, no cabe sino absolver a nuestro representado. Como aquel campesino de Kafka que se presentaba frente al castillo, frente a la ley, frente a este guardián, nuestro representado ha permanecido ya por muchos años en el umbral de esta puerta que es el Estado de Derecho, en el umbral de la ley, su señoría. Y por eso nosotros solicitamos la absolución de don Aldo Mota Camp, porque la absolución de don Aldo Mota Camp reafirmará el vigor y la creencia en el Estado de Derecho. Al terminar estos 6 meses de juicio, estos 14 meses de juicio que lleva en el caso don Aldo Mota Camp, no puedo sino recordar un microrelato que quizás todos conocen de un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, uno de los más breves de la literatura universal, El dinosaurio, aquel que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Seguramente lo han escuchado, su señoría. En todos estos largos años, nuestro representado ha estado sometido al rigor propio de una indagación penal. Cuando ha despertado,
el dinosaurio de esta persecución ha estado allí. En los últimos 3 años que ha tenido la calidad de acusado, desde el 26 de enero del 2017 y los casi 2 años que Donaldo Mota ha debido día tras día personarse ante el Tribunal de Juicio Oral, al despertar cada mañana que ha venido este juicio, el dinosaurio ha estado allí. Su señoría, nosotros confiamos en el derecho y confiamos en su señoría, que cuando este juicio termine, cuando se dicte el veredicto el 27 de diciembre, creo, no sé qué día, al final se acuerdo, pero cuando se dicte el veredicto correspondiente a su señoría y Donaldo Mota Camp despierte el día siguiente del veredicto, el dinosaurio ya no va a estar ahí. Se va a haber declarado su completa inocencia, su completa absolución en los 7 cargos que se formulan en los 2 grupos de hechos por los que ha sido acusado, y los querellantes van a haber sido condenados ejemplarmente en costas por haber instrumentalizado este proceso penal en los términos que latamente hemos referido tanto en nuestro alegato de apertura como en nuestro alegato de clausura. Solicito la absolución en todos los cargos, su señoría, para Donaldo Mota Camp, y que se mantenga el statu quo de la libertad y de la inocencia. Muy bien, muchas gracias. Debemos regular entonces las réplicas de mañana. Como los puntos de vista de ustedes han sido revelados latamente en los alegatos de clausura, nosotros vamos a ser bastante restrictivos y bastante menos dialogantes con los tiempos que vamos a asignar a las réplicas. Y vamos a confiar sobre todo en la parte de los acusadores, que puedan entonces coordinar que esas réplicas se produzcan en el tiempo que vamos a dar. Un solo tiempo para acusadores, un solo tiempo para defensa. 1 hora, señores. Mañana las réplicas se deben producir en 1 hora, y en 1 hora los acusadores deben repartirse ese tiempo para poder hacerse cargo de los elementos que han salido en estos alegatos de clausura como fase principal. Lo mismo las defensas. 1 hora mañana. Y mañana vamos a comenzar la audiencia a las 9:30 horas. Señoría, una ¿Sí? precisión solamente. 1 hora para nosotros. Pero entre réplica de los acusadores y réplica nuestra, habrá un receso. La pausa que hacemos habitualmente, eso es. Los 20 Los minutos. 20 minutos que hacemos siempre. Señores, muchas gracias. Gracias a usted.